6:16. Jesús camina sobre el agua. Dice así: Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temas. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esta escritura de Juan la vamos a cotejar con Marcos y con Mateo. Juan la hace muy corta porque la idea de Juan es que nosotros veamos lo que él quería, el poder de Dios. Él estaba manifestando el poder de Dios. Cada evangelio nos muestra a Jesús en una etapa. Y Juan, por eso, si ustedes van después en su casa a checar la historia de cuando Jesús camina sobre el mar, sobre el agua, cada uno de ellos les muestra una parte de esto. Y con Juan es de las más breves, pero porque él lo que quiere es manifestar y que vean el poder que Dios puso en su Hijo aquí en la tierra. Eso es lo que él quería mostrar, que conocieran el poder de su Padre. En todo el Evangelio de Juan, ustedes se van a dar cuenta que él todo el tiempo le dice Padre. Él no dice Dios, él no dice Rey. Todo el tiempo se dirige mi Padre, porque quería que supiéramos eso. Eso es lo que él quería transmitirnos. Si vemos el versículo del 16 al 17, y Mateo, hablan de lo mismo, y Mateo 14:22 aclara: ¿quién envió a los discípulos a atravesar en la barca? Los envió Jesús. Ese es el primer punto donde yo quiero que ustedes vean, que enfoquemos lo que está mostrando. Mateo nos va a revelar que Pedro caminó sobre el agua, pero Juan lo que quiere es que veamos lo que Dios quiere de nosotros y qué pasa cuando estamos en Dios. En Mateo 14:22 aclara bien, más adentradamente, que Jesús fue quien hizo a los discípulos que entraran en la barca y que atravesaran al otro lado. Él los mandó a ir delante de él a la otra ribera y que él se quedaría a despedir a la multitud. Y nos dice también que después de despedir a todos los 5,000 más mujeres y niños que habían alimentado, se subió a orar. La meta para los discípulos era atravesar el mar en una barca y llegar a Capernaum. Esa era la meta. Pero las condiciones no eran muy favorables, hermanos. Porque nos dice la historia que acabamos de leer que vino una tormenta. Que se sentían vulnerables, ¿no? Entonces, las condiciones no eran favorables. Eso nos muestra que hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, no siempre significa que no tendremos dificultades, ¿sí? No, eso no quiere decir que si yo obedezco al pie de la letra al Señor, en mi caminar hacia el Señor no voy a tener dificultades. Pero cuando un hijo de Dios tiene el conocimiento de que lo tienes a Él, de que tienes que pasar. La vida esto es. Desde que nacemos, venimos pasando. Desde que aprendemos a caminar. ¿Cuántas veces se cae el niño? ¿Sí? Así es nuestra vida espiritual. Entonces esto es lo que Jesús les quería mostrar. Aunque vengan tormentas, lo hicieron porque Él los mandó. Cualquiera diría: si el Señor me mandó, yo no voy a tener ningún problema. No. En el camino al Señor voy a ser formado, voy a ser corregido, voy a ser... Eso es lo que quiere mostrarnos, que en nuestro camino va a haber tormentas. Siempre va a haber tormentas. Pero la diferencia es que cuando yo lo hago en obediencia y en Cristo Jesús, siempre va a ser para bien y para victoria.
Eso es lo que nos enseña este pedacito, porque son muy corto, pero muy sustancioso. En el versículo 18 dice, por causa del fuerte viento que estaba siendo azotada la barca en medio de la noche. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido solos, abandonados, desanimados, sin esperanza, desesperados? No encontramos salida ni ninguna solución a nuestra situación. Imaginémonos en una barca en medio del mar, dice aquí, con un fuerte viento y que sientes que no va a haber que la detenga. Así nos sentimos en nuestra vida muchas veces. Cuando pasamos por una enfermedad, cuando pasamos por una dificultad económica. No sé qué área de nuestras vidas ahorita nos toque a cada uno de nosotros, porque todos estamos viviendo situaciones. Y esto es lo que representa esa tormenta. Yo quiero que nos enfoquemos en la tormenta. No tanto en otra cosa, sino en la tormenta que significa y la paz. Porque después de la tormenta viene la paz. Eso es lo que te muestra el Evangelio en estas palabras. Dice, en esta escritura de Juan hay 5 verdades que yo quiero puntualizarles, que debemos aplicar a nuestras vidas o que están siendo aplicadas a nuestras vidas si no nos damos cuenta en este inicio, en el Evangelio en el que vamos, conociendo a Jesús. Porque venimos nosotros entrando a una vida espiritual. Vamos a aprender a vivir en Cristo. Y este es el cambio, hermanos. Formarnos, saber que va a haber tormentas, que va a haber... ¿Por qué vamos a tener tormentas? Porque somos cambiados, dejamos de hacer lo que hacíamos y todo cambio trae movimiento. Todo, pero también dice la palabra de Dios, que lo que se mueve en la tierra se mueve en el cielo, ¿verdad? Tenemos que movernos. Ahora dice, en el número 1 dice, yo les puntualizaba arriba, Jesús envió a los discípulos. Si Él me trajo, Él me sustenta. Eso lo tengo que tener en una convicción. Si el Señor me envió, el Señor me sustenta. Él es el que da el querer como el hacer. Él es el que abre el camino. Él no te va a mandar a ningún lado donde Él no te vaya a respaldar o a hacer algo que tú no soportes. Porque Él te conoce más que nada, Él te diseñó. Él sabe para qué fuiste hecho. Él tiene tu propósito. Tú eres un hijo de propósito desde que fuiste concebido. Desde que estabas siendo concebido en el vientre de tu madre. Él te dio vida por un propósito. No te va a dar nada que no soportes. Ni nada que tú no quieras. Dice, aquí no fue como Jonás. ¿Han leído la historia de Jonás? Dice, aquí no fue como Jonás que vivió una tormenta por querer hacer su voluntad. Jonás fue un profeta, sí era profeta, ¿verdad? Un profeta que no quería obedecer a Dios porque lo mandó a un lugar, pero para él ese pueblo eran pecadores, a grandes rasgos. Era un pueblo pecador que según él no merecía la misericordia de Dios, y él dijo que no iba y que no iba. Y pasó por tormentas, por mares, se lo tragó una ballena. Está buena la historia, vayan y léanla, y enseña mucho. Yo nada más se las mostré aquí para que vieran que hay 2 tipos de tormentas. Las tormentas que pasamos para ser formados en Cristo Jesús para una nueva vida, y las tormentas que pasamos por nuestras malas decisiones fuera de Dios. Hay 2 tipos de tormentas. Pero en este lado, si yo estoy en obediencia, el Señor me respalda. El Señor está ahí. Cuando el Señor me manda a hacer algo es porque Él ya me está esperando allá. Y de eso tengo que estar seguro. Por eso es que yo les mostraba, para que vieran la diferencia entre una tormenta de obediencia y una tormenta fuera de la obediencia. Esta tormenta en la que estaban los discípulos era para perfeccionarlos, para su crecimiento espiritual, para caminar con Dios. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios porque Él los envió. Cuando enfrentemos una tormenta por mandato de Dios, tengamos la seguridad que Él está al pendiente de nosotros.
Y les digo algo más, hermanos. Ellos estaban más seguros en esa barca, aún con los vientos tan fuertes, que si hubieran estado en tierra. Porque en esa tormenta, en medio de esos aires, fuertes vientos, estaban con Dios, estaban obedeciendo a Dios. A muchos de nosotros que podemos estar en tierra firme, pero fuera de sus principios, fuera de sus mandatos, fuera de todo lo que es conocerle a Dios. Por obras nadie va a llegar al cielo, porque la palabra lo dice. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces no importa que muchos que digamos, ay, muchas veces sí nos preguntamos y decimos, esos ni conocen de Dios y viven re bien. Pero eso es lo que uno cree. Pero de verdad, cada persona, cada hogar, en cuanto cierra su puerta, esa es otra cosa. Y unos carecen de una cosa y otra de otra. Pero no es verdad que estés mejor sin Cristo que con Cristo. Esa es una mentira del diablo. Porque de Él es la fuente. De Él emana todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro. Porque Él nunca te va a dar algo a cambio de algo malo. Si tú observas lo que has vivido, de que te recibiste a Cristo ahorita, sí hay un punto de diferencia. Pero muchas veces nos enfocamos en lo malo y no en lo bueno. Lo económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo eso es lo que va a usar. Nuestras debilidades, nuestras aflicciones. Y nos afanamos en ellas. Y creemos que no cambiamos. Creemos que el Señor no está haciendo nada, pero Él siempre está obrando. El punto número 2 que yo quiero que veamos es que dice, Él se quedó, Él les dijo, váyanse, yo despido a toda la gente. ¿Y qué hizo después? Se fue a orar, ¿verdad? Dice, en Mateo 14:23 también entra un poco más y dice, aquí es donde nos dice qué es lo que hizo después de despedirlo. Subió a la montaña a orar. Mientras los discípulos estaban en esa lucha, en medio de esa tormenta, Él estaba orando e intercediendo por ellos. Jesús en todo momento oraba, hermanos, en todo momento. A veces oraba solo. En Marcos 1:35 nos muestra que Él se iba. Cada que terminaba, fuera lo que fuera, no había día que Él no subiera y tuviera intimidad con Dios. Él subía y oraba. En otras ocasiones lo hacía acompañado, porque les enseñé, por medio de orar en grupo, el que nosotros oremos los lleva a ustedes a una vida de oración, porque van viendo cómo se ora, que es muy diferente el cómo ora un hijo de Dios, por decir, a cómo se rezaba. Entonces ustedes van aprendiendo. Eso hacía Jesús cuando lo hacía acompañado, porque era parte de enseñarles, pero también iba a buscar la intimidad con Dios. Es Él y yo, ¿sí? También lo hacía antes de comer. También eso nos lo muestra en Lucas 24:30. Y después de sanar, cada que terminaba, que pasaba por algún lugar y tenía mucha gente, o iba, Él iba y daba gracias a quien le dio. Siempre Él iba a orar, en todo momento oraba. No hay una hora. Es desde que yo me levanto, en lo que estoy haciendo, si estoy trabajando, si estoy cocinando. Muchas veces, si tú te lo haces un hábito, cuando menos sientes, en todo momento estás orando. Porque te llega a la mente, a lo mejor recuerdas a alguno de tus hermanos. A lo mejor recuerdas, porque eso es tener comunión. Váyanselo haciendo un hábito, no importa lo que hagan, en todo momento. Porque eso es inspiración del Espíritu Santo y ustedes lo tienen que despertar. Tienen que empezar a trabajarlo. Así sea en la peor aflicción que yo esté pasando. Así sea que yo no veo que nada se mueva. Aunque yo no vea que no pasa nada. Dios está orando. Los discípulos no sabían lo que estaba haciendo Jesús. Ellos estaban atormentados en medio de los vientos y las ráfagas y las olas. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Y ellos no lo veían. Ellos se sentían solos, desamparados. Ellos pensaban que Él los había abandonado, que los había enviado a que la tormenta se los comiera. Pero Jesús estaba orando. Dice en un versículo que Él es el intercesor, aún hasta ahora. Que Él es el que siempre está intercediendo por nosotros.
Dice, mientras los discípulos estaban en esa lucha, Él estaba orando, intercediendo por ellos en todo momento. En Marcos 6:48 nos dice que él viéndolos remar con gran fatiga, fíjense bien, en Marcos 6:48 dice que Él los estaba viendo desde donde Él estaba orando. Dice que Él viéndolos remar con gran fatiga, con cansancio. ¿Por qué? Porque mantener controlada una barca contra la intemperie de los vientos, las olas, es cansado para los que conozcan de eso, porque los vientos les eran contrarios. Estando en el monte los vio, nunca nos pierde de vista, hermanos, ni se olvida de nosotros. Aquí dice que Él estaba viéndolos porque nuestro Dios es omnisciente. Siempre está vigilando y pendiente de sus hijos. Mientras ellos luchaban contra la situación que estaban pasando, la mirada amorosa de Jesús estaba con ellos. Y asimismo, en ese momento, Él estaba sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso viene en Romanos 8:34. Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo siempre por nosotros. Él es el intercesor de intercesores, nunca te deja. No hay nada, no hay una hoja que se mueva en el mundo que Él no sepa. Ese es el Dios que yo quiero que conozcan, y no porque se los digamos, sino para que lo experimenten. Observen su caminar desde que llegan hasta que salen. En medio de la tormenta, Él viene a mí. Versículo 19 dice, Juan 6, versículo 19, chéquenmelo. No quiero entrar en todos para que no sea muy pesado, pero léanlos en casa. Cada versículo de los que estamos nombrando ahorita, lean la historia de Jonás. Está interesante. ¿Dónde está? Ay, no lo encuentro. Versículo 19. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, quiere decir kilómetros ahora en la INVI, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Dice, Jesús camina sobre el mar y llega a ellos. ¿Qué quiso mostrar Jesús al hacer esto? Él caminaba sobre el mar para llegar a ellos. Él les estaba mostrando el dominio absoluto de Jesús sobre todas las cosas creadas, porque Él las creó. Él es el Dios soberano. Él es el gobernante. Él es el número 1 del universo. Él es el que dijo la palabra y ese mar y ese lago fueron creados. Si Él los creó, ¿quién tiene dominio sobre ellos? Por eso Él caminó sobre el agua, porque si no, ¿ustedes no creen que Él pudo haber aparecido en la barca y ya aquí estoy? No se preocupen, todo está tranquilo. No, por algo Él caminó sobre el agua, porque era para mostrarnos que Él tiene el dominio sobre todo. Él es el Dios absoluto. Cuando estamos pasando por aguas turbulentas y estamos en Cristo, descubrimos que estas experiencias son las que nos hacen acercarnos más a Él. ¿Verdad? Porque cuando estamos más mal es cuando más lo buscamos. Porque si estamos bien, no lo buscamos. Tristemente así somos. Porque así se nos formó en este mundo pecaminoso. Que era ir a Él cuando yo lo necesitaba. Porque no me enseñaron el evangelio correcto, que es que yo debo vivir en Él. No es un Dios de milagro. Él es el milagro. Pero como no se nos enseñó correcto, por eso es que el ser humano es así. Dice, Juan nos especifica, no especifica a qué hora bajó Jesús. Pero en Mateo 14:25, por eso les digo que entren a los versículos, porque estos en los 13 evangelios es como tú lo vas armando. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús bajó. ¿Qué es una vigilia? Los judíos dividen la noche en 4 vigilias, 4 tiempos.
Para ellos el día iniciaba a las 6 de la tarde, terminaba el día y iniciaba a las 6 de la mañana, no como nosotros, que es a las 12 de la noche y a la 1 empieza, ¿no? Entonces, si para ellos terminaba el día a las 6 de la tarde, contemos, de 6 a 9 de la noche era una vigilia. ¿A qué horas les terminó de dar de comer? ¿Qué les gusta? ¿Que terminaran 4 o 5 de la tarde? Yo creo que en esa primer vigilia Él mandó a los discípulos a atravesar, terminando el día. De 9 a 12 es la segunda vigilia. De 12 de la noche a 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y de 3 de la mañana a 6 de la mañana que terminaba el día es la cuarta vigilia. Y esto es en la cuarta vigilia de la noche. Mientras los discípulos estaban en medio de la tormenta, sintiéndose solos y abandonados, porque Jesús no estaba con ellos. Los discípulos no sabían que Jesús los estaba viendo, como nos especifica Marcos 6:48. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hay veces que sentimos que Jesús no llega, que no nos oye, que no nos ve, en la tribulación por la que estamos pasando, en la que nos estemos, como nos sintamos, que hay mucho tiempo, nuestro tiempo no es como el del Señor, hermanos. Es muy diferente. Para nosotros un año, quizás para Él sea un día. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, que Él nunca llega tarde. Nada más que nuestro tiempo no se mide. No es lo mismo como en el tiempo de Dios. Pero de algo sí estén seguros, Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que a veces tenemos que aprender algo nos quiere enseñar. Cada que ustedes sientan que tarda una respuesta, no vayan al Señor diciendo ¿por qué? Vayan al Señor diciéndole ¿para qué? Tiene mucho que ver la pregunta. ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito cambiar? Porque en el mundo espiritual Él todo lo hizo, hermanos. Todo está hecho. Ya nos fue dado. Pero tenemos nosotros que mover para que se manifieste en nuestras vidas y en esta tierra. Entonces dejemos la palabra de queja a la que fuimos enseñados, sino que preguntemos ¿qué es lo que quieres de mí hoy? ¿Qué me quieres enseñar? Porque si no lo recibo hay dos cosas. Porque no me conviene, porque la palabra de Dios dice que Él siempre te va a dar lo que te convenga. Tú le puedes pedir todo en el nombre de su Hijo, pero Él te va a dar lo que te convenga. Y muchas veces sí te da lo que quieres, pero no de la forma que quieres. Porque quizás la que no te conviene es la forma. Entonces por eso es que tú debes preguntar, revélame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hace falta? Y si no es lo que yo quiero, dame lo que sí necesito. Y te cambia la perspectiva. Dice, creo que ya me noté, sí. Cuando te encuentras en medio de una enfermedad, en medio de una aflicción, sea cual sea, porque perdiste tu trabajo, porque estás desanimado, muchos dejamos de orar. Y es al contrario, hermanos. Es al contrario. ¿Por qué? Porque van a llegar muchos demonios de desánimo. Yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de los discípulos de Jesús en esa barca. Pero sí sé algo. Todo lo que pasó en su cabeza de ellos es lo que pasa en la de nosotros. Porque eso es lo que Él nos quiere enseñar. Ellos venían de haber sido partícipes y de haber visto con sus ojos un milagro, de haber sido alimentados 5,000 personas y más con 2 cestos de un niño. Y en un momento Jesús los envía y todo eso se les olvidó. ¿Por qué? Por lo que estábamos viviendo, y eso nos pasa a nosotros. Podemos estar recibiendo un milagro, a lo mejor de un testimonio de un hermano que venga y diga que algo maravilloso le pasó en su vida, pero si yo salgo y algo le pasó a uno de mis hijos, se me olvidó el poder de Dios. Porque estoy metida en mi aflicción, porque ya me envolvió mi afano en lo que está. ¿Y dónde está el Dios que yo predico?
¿Dónde está el Dios que ustedes vienen a conocer? Ahí es donde ustedes lo van a conocer, en esa situación, pero con Él. Ya no van a estar fuera de Él. Eso es lo que yo quiero resaltar de este párrafo. Dice, a partir de hoy tenemos siempre que recordar que el Señor vendrá a nosotros, pero en su tiempo y en su momento, no al nuestro. Él vendrá, no lo duden, hermanos, Él vendrá. En cada situación que ustedes tengan, hoy el Señor les dice que Él va a llegar. Solo apéguense a Él. No se desanimen. Solo estén parados, firmes. Él va a llegar. Los discípulos sentían que ahí se morían, pero nunca imaginaron que Jesús iba a llegar caminando sobre el agua. Nunca se lo imaginaron. A lo mejor ellos decían, ¿por qué no aparece en este momento encima? Por eso Él llegó caminando sobre las aguas, para mostrar su poder y su autoridad. Por eso es que no se rindan. Sea cual sea nuestra situación, no nos tenemos que rendir. Aunque no lo veamos, aunque no lo sientamos, Él está obrando. Él está orando. Él está intercediendo. Porque eso dice su palabra. Y yo creo en su palabra. Número 4. Él no me deja solo. En el versículo 19 dice, Jesús va caminando sobre el agua hacia ellos. Él no nos iba a dejar solos. Si Él los mandó, Él los respalda. Eso es lo que nos quiere decir este versículo 16-19. El Señor Jesús no caminó sobre las aguas para que nosotros camináramos sobre ellas también. No, Él no vino a decirles, miren, yo camino sobre el agua y ustedes también pueden hacerlo. No. Él lo hizo para enseñarnos que no hay ningún lugar donde estemos que Él no pueda asistirnos. En donde estés Él va a llegar. Que no existe ningún lugar en el mundo donde Dios no vaya a rescatarte. Él va a llegar. No hay tormenta tan grande donde Dios no vaya a rescatarte. No hay tormenta tan grande donde Dios te deje abandonado. Porque Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Y yo alabo esa palabra del Señor. Porque esa es promesa de Dios. Y si Dios lo dijo, eso es. ¿Sí? Porque Él siempre lo dijo en Josué, le dijo, yo no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Pero búscalo. No te rindas. Aférrate al Señor y verás su gloria en tu vida. Porque es promesa de Dios y Dios es un Dios de palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Y hoy esta mañana te dice que no te rindas. Que no te rindas. Mantente firme. Él va a llegar. Él nunca te deja solo. Él va a estar ahí en tu situación, en tu aflicción, en lo que tú lo necesites. Solo confía y cree en la palabra de Dios. Y si Él dijo que va a estar, Él va a estar. En el versículo 20 dice, yo soy, no teman, todo va a estar bien. En cuanto Él llegó, todo estaba bien. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos lleva a cumplimiento de propósito. Si tú le buscas, si tú lo encuentras, Él te va a llevar a cumplimiento de propósito. En cuanto Él llegó, después del evento que tuvo con Pedro, que les digo, no me metí en él, y subió a la barca, la tormenta cesó. Porque Él llegó. Él les dijo, yo soy. Y aquí estoy. Solo confía en que Él está. Si tú le buscas, dice la palabra en Mateo, si tú me buscas, si tú me llamas, Él responde. Pero búscale. No te canses, no importa, no te rindas. Él es el único. Ahí en Leviatán se levantó como una tormenta contra los discípulos. Pero por eso Jesús llegó caminando sobre el mar para pisotear a Leviatán y después se hizo grande bonanza, o sea, lo aplastó. Defendió así a sus discípulos, porque es Leviatán el que gobierna los mares. Es un demonio que se levantó como una tormenta sobre los creyentes.
y ellos creían que estaban solos, pero no, Jesús estaba a la expectativa. Y fue ahí, el ángel lo destruyó. Se calmó la tormenta. En el versículo 21 dice, ellos con gusto lo recibieron en la barca y enseguida llegaron a la tierra a donde iban. Bueno. Profundicemos un poquito. Sí, dígame. En Mateo 14:32 dice que en cuanto Jesús subió a la barca, el viento se calmó. No. Y en Marcos 6:51 dice que en cuanto Jesús sube con ellos a la barca, el viento se calmó. Y ellos, llenos de asombro, se maravillaban. Aún no había podido entender, aún no habían podido digerir el milagro tan grande que acababan de ver con los panes. Y ya estaban maravillados por un milagro más. Acababan de salvar su vida porque ellos sentían que morían y estaban viviendo algo más. En cuanto Jesús pisó la barca, todo el panorama cambió. Todo entra en calma y seguridad. Solo con Él y por medio de Él llegaremos a disfrutar las promesas dadas por Cristo Jesús. Porque Él es la paz en la tormenta, hermanos. Él es la luz en la oscuridad. Él es el único camino. Él nos trajo a este punto. Yo quiero que se lleven hoy esto. Él hoy quiere hacerles ver que a donde Él te lleve, Él va a estar. Que Él siempre está orando y intercediendo por ti. Nunca te sientas solo, porque Él está. Tú ya eres hijo de Dios. Tú ya lo recibiste en tu corazón. Él ya está dentro de ti. No, ya no tienes que ceder al engaño del diablo de sentirte solo o desamparado. Eso deséchalo. Cada que tú te sientas solo, angustiado, deprimido, tú no estás solo. Tú tienes a alguien que está intercediendo por ti ante el Padre. Amén, amén. Ten la seguridad de que Él va a venir a ti, de que Él va a venir en tu ayuda, de que Él va a estar. Si tú le buscas, tú lo vas a encontrar. Pero búscalo. Él nunca te va a dejar solo, hermano. Y Él te va a llevar a cumplimiento de propósito, porque tú eres un hijo de propósito. Así es de que yo hoy te quiero decir que tenemos que aceptar los desafíos que Dios nos ponga, porque son parte del cambio. Es un crecimiento espiritual, hermanos. Crecer en Cristo Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida. Servirle al Altísimo es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero es un gozo que necesitas experimentar y ver que vivir en Cristo Jesús es maravilloso. Por eso yo te digo que tenemos que aceptar sus desafíos, porque esos nos ayudan a crecer espiritualmente. Dios quiere sacarnos de la mediocridad de este mundo pecaminoso y llevarnos a la excelencia, porque Él es la excelencia. Las tormentas llegarán, hermanos, tarde o temprano, porque son parte de la vida, con Cristo y sin Cristo. Pero nosotros decidimos con quién las queremos vivir. La cuestión es que estemos en Él. Ahora que pasó la pandemia, hubo muchos hermanos y cristianos que decían que se amparaban en el Salmo 91, que dice, ¿no? Recuérdame. No habrá plaga que toque en nuestra morada, como dice. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. No, esa parte no. 91:10. No. Donde dice que Él es tu amparo, ¿no? Cuando estás, que al que habita las sombras, la sombra del Omnipotente, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ahí hay algo bien importante, hermanos. Pero ¿qué necesito yo para que ese salmo se cumpla en mi vida? Estar en su camino, pertenecer a Él, estar dentro de sus mandatos, de lo que Él me enseña. Lo que hoy se lleven, practíquenlo, porque eso es caminar. Y entonces sí podré estar siempre bajo el amparo, bajo su sombra, porque yo soy un hijo. Los discípulos obedecieron y lo tuvieron. Eso es lo que Él quiere, el Señor, de nosotros. Les bendigo, hermanos. Gracias por lo que yo les puedo dar y ojalá que sea de bendición en sus vidas. Gracias. Amén. Gracias.
de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Frente al mar Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Pasemos del otro lado. Pasemos la tormenta, porque después de la tormenta en Cristo Jesús vienen maravillas y viene la calma. Los bendigo en el nombre de Cristo.